En la cultura mexa existen muchas cosas que nos hacen destacar ante los demás, y no lo decimos de una manera engreída, simplemente en nuestro bello México existen cosas tan surreales que son difíciles de asimilar para los extranjeros, e incluso para algunos de nuestros paisanos, que si tienes que comer un bolillo para el susto, que si escuchas a la llorona lejos es porque está cerca, o que si ves una lechuza significa que una bruja te acecha. Muchas cosas de este tipo son las que más suenan en nuestra cultura, pero al hablar de sonar, una de las cosas que más destacan son esos bailables que hacen en el aniversario de algún barrio, tienda, tortillería. Si eres de la Ciudad de México sabrás de sobra a qué nos referimos, esos tan míticos y bellos sonideros a los cuales puedes bajar a bailar hasta en calzones. Estas cosas siempre salen a relucir mucho cuando se oye hablar de que habrá uno cerca a tu colonia o en tu calle, y todo porque la tiendita que ya está vacía de Don Pedro cumple 20 años de existencia. Sabes que aunque nunca vayas a comprar nada a esa tienda, el sonidero es algo que no te puedes perder, pero no todo es miel sobre hojuelas, y este tipo de cosas también guarda un sinfín de cosas por detrás. Es por eso que hoy estamos aquí, para poder mostrarte alguno de estos sucesos más oscuros y curiosos que se pueden vivir en los sonideros. Sin nada más que decir, comencemos. Origen. Antes de hablar muchas más cosas de este tipo de eventos, tenemos que conocer su origen en nuestro país, ya que resulta muy importante y muchas de las cosas que se mencionaron en este iceberg resaltarán desde este punto. La historia de los sonideros comienza en los años 40 en la Ciudad de México. En aquella época, a los 15 años, las bodas y las fiestas religiosas se amenizaban con orquestas o conjuntos que tocaban música tropical. Sin embargo, en ese tiempo, la contratación de la orquesta solo podían hacerla a las clases altas, por ello surge como alternativa la contratación de un sonido para, aparte de tener un menor costo, tenía otras ventajas. Podía tocar o promover música de todo tipo, tocar los éxitos de la radio, acomodarse en un espacio más reducido y no traer tantos integrantes como la orquesta. Este contexto da como resultado el nacimiento de un movimiento al que con el paso del tiempo se le denominaría los sonidos. Con el correr de los años, los sonidos comenzaron a apropiarse de los espacios públicos. En salones que empezaban a surgir en la capital del país se organizaban bailes muy elegantes, con orquestas de renombre. No obstante, al ciudadano promedio de clase baja le resulta complicado asistir a bailes o salones, por lo que la manera de divertirse, bailar y pasar un rato agradable fue a través de fiestas de vecindad, fiestas religiosas celebradas en plazas y fiestas comunales con algún motivo específico. Al tener que competir con otras opciones o formas de diversión como las orquestas, para sobresalir los sonideros fueron incorporando elementos en su infraestructura. Con uso del micrófono pasaron de únicamente poner discos a ser parte importante de la fiesta como maestro de ceremonias. Con micrófono en mano, el sonidero presentaba tanto a la quinceañera como al padre. Otro elemento a destacar de la cultura sonidera es su peculiar estilo de baile, conocido como tibiri. De acuerdo con el musicólogo Rubén López Cano, este tipo de baile surgió como una imitación del peculiar estilo de baile de uno de los actores más populares del cine mexicano, Germán Valdés Tintán, y imprimían los personajes de sus películas. Asimismo, los sonideros se volvieron parte importante de la historia de la música popular mexicana gracias a los ritmos que importaron. Primero comenzaron tocando la música de las orquestas que interpretaban ritmos cubanos, como el de la Sonora Matancera. Sin embargo, esa competencia con las orquestas llevó a los sonideros a buscar nuevos ritmos en otros países latinoamericanos. Así llegaron a popularizarse en México la cumbia colombiana y otros ritmos. Uno de los personajes que contribuyó a hacer populares nuevos ritmos fue precisamente Ramón Rojo. Durante el homenaje que se le rindió en el Faro Aragón, Rojo contó que empezó a trabajar en una tienda de discos de sus tíos, debido a su gusto por la música. Esto para potenciar el negocio. A Ramón se le ocurrió que la gente debería poder escuchar una probadita de la música en lugar de solo ver la portada de los discos. Compró un amplificador usado en el mercado Hidalgo de la colonia de Doctores, empezó a reproducir su música fuera de la tienda de discos y las ventas se fueron al cielo. Luego empezó a acudir como ayudante a los sonideros hasta que fundó uno propio, La Changa, y el resto es historia. Lleva 54 años siendo referente de este movimiento musical que se apropia de las calles chilangas, pero a pesar de haber acercado la música a las clases populares y pese a su importancia en la conformación del acervo musical nacional, los sonideros fueron estigmatizados y hasta criminalizados durante un tiempo. Durante el homenaje a Ramón Rojo, Guadalupe Tlacomulco Macías, sonidera mejor conocida como Lupita la Cigarrita, recordó que ante las autoridades les echaban a la patrulla cuando tocaban en las calles. Lupita también dijo que lleva años luchando para que los sonideros sean reconocidos como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Gente perdida. En este tipo de eventos es muy común que desgracias ocurran, y esto lo iremos viendo a lo largo de este video, pero una de las principales y más sonadas siempre son cuando gente termina perdida, y esto porque en el ambiente que se maneja es muy fácil que termines dando vueltas por todos lados, y más si es que decidiste visitar un sonidero en un lugar que no conoces o no estás familiarizado para nada. Lo peor en esto es que le sucede en la mayoría de casos a los infantes, ya que sí es común escuchar esto con gente mayor, pero normalmente en este tipo de cosas algunos padres llevan a sus hijos para disfrutar un rato lo que es el ambiente de la ciudad, sin pensar en las
consecuencias de esto, ya que en los lugares así te puedes topar con cualquier tipo de personas, haciendo un poco más evidente que la gente y niños desaparezcan del lugar. Afortunadamente, cuando esto pasa en el sonidero, puedes pedir ayuda para que el encargado en presentar la música haga un comunicado a toda la gente que se encuentra en el lugar para poder buscar a dicha persona desaparecida. Un factor que juega un papel muy importante en todo esto es que aquellas personas que ya se encuentran en un estado donde sus 5 sentidos no son prioridad, es por esto que es más fácil que se llegue a perder entre tanta multitud. Y esto sucede más cuando es un sonidero grande, donde se llenan calles y calles de gente bailando y disfrutando de la fiesta, pues en estos casos es más fácil perderse entre tanta calle, sin mencionar que estar en barrios peligrosos confundido a altas horas de la noche te puede representar una pérdida total de todo lo que tengas, o incluso puedes llegar a toparte con cosas que no tenías que haber visto. La ambientación en este tipo de lugares es muy buena, pero también se debe tener cuidado a dónde es que se va para poder disfrutar de uno. Pero a todo esto, a mucha gente le puede resultar un poco absurdo el cómo es que alguien se pueda llegar a perder en un lugar donde el espectáculo principal es una fuente de ruido, donde es fácil llegar nuevamente, pues no siempre es que te pierdas, es que te ayuden a perderte, por así decirlo, pero eso es el puesto que se hablará después de este. Secuestros. Como mencionamos con anterioridad, es muy común que las personas puedan llegar a perderse en este tipo de cosas, y es que perderse puede sonar muy tonto, ya que en verdad puede ser muy fácil llegar de nuevo al lugar donde se estaba dando el sonidero en primera instancia, solo que esto de los secuestros juega un papel muy importante para que todo esto se logre. Muchas de las veces lo hacen con gente que ya tienen ubicada, algún ratero de la colonia que tiene hartas a las personas para hacer negocio, lo que es más común de escuchar, un ajuste de cuentas. En sí son diversos factores los que orillan a ciertas personas a realizar este tipo de actos, pero de que siempre existen casos de esto, los hay. También debemos de tener en cuenta que la gente normalmente no hace nada cuando pasa esto por dos sencillas razones. La primera es que este tipo de gente encargada de privar de la libertad a alguien más juega una estrategia donde lo orilla a ir por su propia cuenta a una zona donde no haya casi gente, o una zona donde ya saben lo que pasará. Y la otra es que sencillamente no es rentable el tratar de defender a alguien más en este tipo de casos, pues puede que también te toque a ti el que te lleven en contra de tu voluntad, por lo que mejor se opta por no hacer nada y dejar a las personas que hagan lo que están haciendo. Lo peor en esto es cuando ya era común escuchar sobre gente que robaba niños en este tipo de eventos, pues como mencionamos, es común que algunos padres lleven a sus hijos a estas cosas, con lo cual pueden ser un blanco fácil para aquellos que se dedican a vender menores en el mercado negro, e incluso una práctica muy común en esto es la venta de sus órganos. Es una práctica de lo más inhumana posible, pero que lastimosamente existe en nuestro país, y existen demasiados registros sobre esto. El ajuste de cuentas también es algo que suena mucho, pues al tener riñas entre cierto tipo de personas, puede llegar a pasar esto si es que lo ven en un sonidero, solo para ir a levantarlos e ir a desaparecerlos. Y con desaparecerlos creo que ya queda muy claro a qué nos referimos. Venta de sustancias. Otra de las ventajas que la gente vio en esto es la posibilidad de vender cualquier tipo de sustancia que maree o te saque de tus casillas. Es fácil y sencillo el llegar a pensar que entre tanta multitud, una de estas personas haya más de una vez vendido todo tipo de sustancias. Y esto lo hacen porque al ser casi en su totalidad barrios bajos, donde comúnmente se ven estos sonideros, es fácil llegar a pensar que tendrán clientes de manera sencilla, lo que desemboca en ocasiones en peleas, pues como muchos han de conocer, algunas zonas del país ya tienen a sus vendedores de este tipo de cosas, y si alguien nuevo externo a esto quiere llegar a apropiarse de la zona como tal, no lo dejarán y muy probable es que termine con muchos problemas que lo lleven incluso hasta acabar con su vida. Por eso es que muchas personas optan por vender su producto en los sonideros y de una manera mucho más sutil, ya que entre tanta gente no llamaría tanto la atención, lo que origina que puedan hacer esto sin problemas en su mayoría. Pero también está el caso contrario, donde descubren a quién están vendiendo este tipo de cosas en el lugar y lo terminan de desaparecer en la zona, así que para muchos el vender este tipo de cosas no resulta para nada rentable. Por eso lo mejor es solo ir a este lugar a disfrutar de la ambientación y la buena fiesta que siempre traen los sonideros, aunque también existe un problema algo mayor donde se ve que no te venden directamente la sustancia, sino que algunos puestos que se dedican a vender bebida en ocasiones ya adulteran estas para poder sacar toda su mercancía, lo que en realidad mete en ciertos problemas a algunas personas, pues muchas de estas ni siquiera saben qué es lo que están ingiriendo, y de hecho muchas ni siquiera saben de dónde es que están ubicadas las bebidas normales, teniendo que recurrir a la suerte, en un lugar donde no es muy buena opción el llegar a hacer esto, pero en sí que no siempre y en todos los sonideros pasa esto, sino que esto solo en un pequeño sector. El primer sonidero.
El primer sonidero que vio la luz en México se lo tenemos que deber completamente a una mujer, pues su sonidero mejor conocido como La Socia fue el pionero en todo este mundo junto con el de Ramón Rojo, alias La Changa, pero para que esta mujer se haya interesado de lleno en todo esto, tenemos que hablar un poco de su historia, pues su infancia se desarrolló en una de las vecindades más enigmáticas del barrio de Tepito, en el entonces Distrito Federal, dentro de un ambiente de fiesta, música, calles cerradas y baile. La Socia tuvo un gran auge en la década de los 60, junto con ella empezó Ramón Rojo, La Changa, futuro líder del sonido del mismo nombre, quien solía ayudarle en sus presentaciones. Fue amiga cercana de los integrantes de la Sonora Matancera, una de las orquestas más importantes a nivel mundial en aquella época, a pesar de ser un referente dentro de la escena sonidera y de definir gran parte de las estrategias de los sonideros vigentes hasta la actualidad. Reyes Salazar murió sin el reconocimiento tanto de su gremio como de la sociedad musical en general. La importancia de valorar la figura de la Socia es demasiada, pues solo existen aproximadamente 40 mujeres sonideras que no representan el 1% de los sonideros, ya que los hombres sonideros suman cerca de 8000. De tal suerte, todo esto presenta una oportunidad única de reivindicar y analizar este ícono que no se tomó en cuenta durante varias décadas, en gran medida por las condiciones del mercado musical, dejando casi afuera de todo este mundo sin siquiera saberlo. Pero este es el claro ejemplo del amor al arte, pues aunque no tuvo la fama y reconocimiento que merecía, esta mujer no dejó de lado su trabajo en el sonidero, mostrando cuál importante era esto para ella. Fiestas infantiles. Resulta muy extraño esto cuando se habla de sonideros, pues para las fiestas infantiles se les tiene algo mucho más aparte, como lo pueden ser los inflables, payasos o animadores de la fiesta, pero que de igual manera en alguno de los casos más extraños es común toparte con una fiesta infantil donde asistió un sonidero de renombre o alguno que apenas comience a ser relevante en todo este mundillo. En su mayoría es por esto, porque el sonido apenas está comenzando a despuntar su carrera, y para hacer esto necesita dejar precios bajos en sus shows, lo que hace fácil que las personas lo contraten y no se limiten a dar su sonido en cualquier tipo de evento. En su mayoría esto lo hacen para disfrutar más de la fiesta los mayores que los niños, con la típica carpa y cerrando la calle. Es así como podemos ver a los padres dando sus mejores pasos de baile para poder disfrutar el sonido. Lo peor en todo esto es que al empezar el sonido la mayoría de niños solo se quedan sentados viendo el espectáculo, mientras todos los demás disfrutan de la fiesta que de un momento a otro se transformó en una fiesta para grandes, aunque en ocasiones también se deja ver a aquellos que interactúan un poco más con los niños y le dan más vida a la fiesta, realizando dinámicas o empezando una retas de baile para niños, dándole más vida a la fiesta por así decirlo. Es un punto más curioso que nada todo esto, pero digno de mencionar porque todo lo que se ve en el iceberg contrasta mucho con esto. Ilegales. Con esto existe una gran controversia a la hora de ver un sonidero dándolo todo, pues se hablaba sobre si en realidad tiene el permiso para poder cerrar la calle y comenzar a dar su show. Esto porque en realidad para poder hacer esto se tiene que pedir el permiso del lugar y pagar cierta cantidad de dinero al gobierno para poder disfrutar de estos bailes. Como quien dice, tienes que pagar para poder tocar en el lugar, lo que lleva a pensar a las personas que todos los sonideros que suelen encontrarse tienen que estar de acuerdo y no corren riesgo con la ley. Pero no es del todo así, en realidad los que pagan su plaza por así decirlo son solo unos pocos, y los más famosos, pues a estos les toca recibir demasiada fama y hace mucho ruido cuando tocan, pues la gente los espera por tan buen espectáculo que hacen, pero para todos aquellos que van comenzando no les sale muy rentable el tener que pagar la zona como tal, pues sería una pérdida en cuestión de ganancias, así que mejor optan por comenzar su sonidero de esta forma, cerrando la calle ellos mismos y comenzar a llamar gente para mantenerlos activos, todo esto de manera ilegal por así decirlo, ya que en cualquier momento una patrulla puede llegar a cancelar el evento, incluso llegando a incautar todas las cosas del sonido, pero cuando esto llega a ocurrir muchos se conforman con solo una mordida, sueltan un fajo de billetes y las patrullas de la zona se encargan de ignorar por completo el evento, como si en verdad tuvieran el permiso para poder realizar sus bailes, con lo que nos podemos topar unos cuantos sonideros ilegales que con el paso fueron triunfando, y de esta forma ahora sí o sí tienen que llegar a pagar por tocar, es algo sucio como tal pero que les sirve para despuntar su carrera, así que lo mejor que queda es solo disfrutar de este tipo de bailes, por todo lo que arriesgan, lo que hacen los sonideros. Discos pirata. Una de las prácticas más sonadas en todo esto es el tema de los discos piratas sobre algún sonidero, estos que la misma gente grababa y decide vender a los puestos de tianguis para poder generar un poco más de ingresos. Esto evidentemente hizo que muchos sonideros se pusieran en contra de esto, y se empezara un movimiento de no permitir que alguien más grabara sus presentaciones, si no es que eran los mismos del sonido, esto para poder ellos mejor vender el contenido que generaban como tal, aunque esto era algo completamente raro, pues los discos que la mayoría de sonideros tienen, de igual manera son piratas, lo que hace completamente raro el que se
se queje de esto, si lo que ellos también hacen sería lo mismo. Esto evidentemente también ocasionó enojo en la gente, y es así como la práctica de venta de discos pirata de los sonideros se sigue viendo con gran fuerza, ya que resulta que es imposible que puedan llegar a acabar con esta práctica. Al final del día es la piratería y es muy difícil que esto suceda, es por eso que mejor se aprendió a vivir con esto, e incluso mucho mejor lo toman como un impulso más al reconocimiento de las personas, pues al oírlos y ver qué sonidero es, hace que las personas se interesen más en este y quieran ir a uno presencial, dándole de cierta manera mucho más fama. Pero todo esto, como por qué la gente compraría un disco de un sonidero y no de un grupo en general, pues es muy fácil. Para todos los que hemos tenido la dicha de asistir a uno, sabemos que el ambiente que se genera es demasiado, lo que provoca que las personas rápidamente comiencen a disfrutar del evento, y estos discos se compran especialmente para esto, para poder utilizarlas en fiestas donde las personas podrían tener un ambiente sano y lleno de música. Es por eso que, por muy loco que suene, la venta de estos discos son una de las más frecuentes en los puestos de discos pirata de música. Muertes. Posiblemente esto es algo que alguna vez escuchaste en la colonia, sobre el asesinato de alguna persona dentro de un sonidero, y nuevamente esto se debe a varios factores, pues muchas de las veces en estas situaciones ya saben las personas por quienes van, y sobre todo cómo van a ejecutar sus planes para que todo salga bien. Esto sucede en el punto del clímax del sonido, mientras todos están disfrutando de la música y las bebidas alcohólicas, cierto grupo de personas orillan a quien van a quitarle la vida, esto para marcarlo por así decirlo. Después de esto solo espera el momento donde está más distraído, bailando, tomando para ir a acabar a tiros, o también está el método más rápido, donde literal en el mismo momento que lo ven, se dirigen hacia él para acabarlo. Esta es la manera más rápida, pero la que llama mucho más la atención. Pero no siempre van por gente al azar. Como dijimos, este tipo de personas ya tienen ubicada a la gente por la que tienen que cobrar cuenta. También hay que rescatar que esta práctica es mucho más común por el hecho de las guerras en pandillas, pues es más frecuente escuchar que pase esto en los aniversarios para realizar las bandas, contratando los sonidos para disfrutar, pero termina en tragedia para algunos. Esto por lo mismo de que muchas veces este tipo de eventos tienen una mala fama de ser peligrosos o que no tienen seguridad alguna para que la gente pueda ir sin preocupaciones. Aún así, con esto no es el único factor que orilla muertes en los eventos. Como ya debimos de haber visto en un puesto, algunas ventas de sustancias también pueden ocasionar muertes, y esto más por no saber qué tipo de cosas está comprando la gente y corre riesgo de que estén ingiriendo algo más allá de lo que buscaban, por lo que no es asegurado para nada que lo que ingieras no te provocara esto. También cabe decir que muchas veces en estos eventos la gente por el clímax de la situación suele disparar al aire incontables veces, sabiendo que las balas regresarán y dañando ya no solo a gente del evento, sino que también a personas que están tranquilas en su casa, pasando por una calle, o de igual forma a alguien del mismo evento. Todo esto es lo que conlleva las muertes ocasionadas a los sonideros, sumándole que algunos sufren ataques cardíacos y epilepsia por las luces y el frenesí del momento. Y bien, así llegamos al final de este iceberg sobre los sonideros y el mejor entretenimiento para los barrios bajos. Esperamos que haya sido de su agrado y esperamos cualquier aporte en los comentarios. Ahora sí, sin nada más que decir, esperamos verlos de vuelta en un próximo video.